Bendiciones, amada familia en Yeshua. Le habla su hermano y pastor Eric Vázquez de Casa Adoración a todas las naciones. Y siempre junto ahí, al otro lado, Teshuvah TV. Teshuvah TV, ahí sí. Compartiendo junto este tiempo de enseñanza. Así que queremos poder bendecir su vida a través de la Torah. Espero de ser de bendición para ustedes y que podamos de alguna forma ser un maestro que enseñe y que pueda guiarle a usted, a incentivarles a estudiar la Torah de nuestro Rey. Quiero invitarles a poder buscar en Éxodo, capítulo 6, versículo del 2 hasta el 11. Vamos a leer la primera parte. Vamos a cambiar aquí la versión. Que es la porción de Bayera, que yo aparecí o me aparecí a ellos. Así que vamos a ver aquí. Vamos a ver. Y dice, y Elohim habló a Moshe y le dijo, yo soy el Eterno, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. No me hice conocer a ellos por mi nombre. No me hice conocer a ellos por mi nombre. Yud, Het, Vav, Hein. Dice, también con ellos yo establecí mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde ellos erraron aquí, allá y para allá y habitaron como extranjeros. Además, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los Misrayim, los egipcios, tienen esclavitud, y yo he recordado mi pacto. Por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yud Het Vav Hei, yo los libré o les libraré del trabajo gravoso de los egipcios. Los rescataré de la opresión. Hermanos, dense en cuenta cómo el Padre opera en el sentido de la opresión contra su pueblo. Por eso es tan importante el cuidar de oprimir a nuestro pueblo sin querer hacerlo. Muchas veces lo realizamos. El poder saber que el Padre recuerda cuando es Pesaj, el rescate del pueblo de Israel desde la tierra de Egipto. Es importante recordarlo. Los rescaté de la opresión de ellos y los redimí con brazo extendido con grandes juicios. Yo los tomaré como mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Yud Het Vav Hei, el Eterno, quien los libró de la tiranía de los Misraimitas o Misrayim, o lo que significa Egipto. Yo los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo les daré como su herencia. Yo soy Yud Het Vav Hei. Moshe dijo a los hijos de Israel, pero ellos no querían escucharle porque estaban tan desanimados y la esclavitud de ellos era tan cruel. Qué importante ver, todavía no hemos comenzado, pero es importante ver el sentido de la esclavitud, de la opresión. De cuando el Padre escucha a su pueblo, cuando su pueblo está en opresión, cuando está puesto en depresión, que es importante poder ver, y que nosotros como pueblo de Israel, que estamos unidos al pueblo de Israel, que somos parte del pueblo de Israel, podamos ser parte no de la opresión de ninguno de los del pueblo, sea de cualquier tipo moral, sea incluso hasta religiosa. Opresión religiosa, hermanos, cuando exigimos que los demás hagan lo que yo creo que es correcto y no conforme a lo que la Torah nos demanda. Es importante poder ver más allá de lo que nuestros ojos. Hemos aprendido con nuestro maestro que de ver siempre reciprocidad, el ser recíproco con los nuestros, el ser amable, el ser de saber que hay tanto que aprender que aún no sabemos nada. Pero el Padre siempre está pensando de cuidar a los oprimidos, a los desvalidos, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Siempre el Padre está operando en pos de la ayuda hacia los demás. Dice, están desanimados y la esclavitud de ellos era tan cruel.
O sea, la esclavitud que tenía era muy cruel, muy pesada. El Eterno dijo a Moshe: entra y di a Faraón, rey de Misraim, que deje a los hijos de Israel el salir de Egipto o de su tierra. Moshe dijo al Eterno: mira, los hijos de Israel no me han escuchado, así que ¿cómo me escuchará Faraón, pobre orador que yo soy? Vamos a analizar aquí un poquito esta área. Me aparecí. Esa es una de las partes que el Padre permite poder ver acá en esta porción. Me aparecí. Cuando vemos que acá viene la palabra Vayera, que significa me aparecí o me presenté, a Isaac y a Jacob, a Abraham, Isaac y Jacob, como el Elohim, algunas versiones dicen Shaddai, o el Todopoderoso. Más por mi nombre, dice, el Eterno no me di a conocer a ellos. Esto no quiere decir que los patriarcas no sabían cuál era el nombre de nuestro Eterno. Recordemos que no es algo inventado, sino que cuando entraba el Kohen Agadol, el sumo sacerdote, al lugar Kadosh Kadoshin o al lugar Santo Santísimo, operaba el nombre real de nuestro Eterno, Yud He Vav He, que es el sentido de las consonantes que tiene, que luego después se le colocaron vocales o nikut, o sea, vocales en sí para darle interpretación o, pronunciación a ello. Pero hay que tener mucho cuidado con creer que estamos haciendo lo correcto cuando no sabemos bien en sí la pronunciación de nuestro Eterno, el nombre de nuestro Rey. Y dice cuando vemos además que nos encontramos, dice, en Génesis 2.4, había sido conocido su nombre del Eterno y los patriarcas habían recibido la tradición oral desde Adán. Recuerde que la Torá viene de una tradición que viene traspasándose de boca en boca, que era la forma de poder transmitir lo que el Rey, nuestro Señor, había dado a su pueblo. También encontramos en Génesis 4.26, donde vemos que los hombres empezaban a invocar el nombre del Eterno, de Yud He Vav He. En Génesis 15.2 también veremos a Abraham está mencionando el nombre del Eterno en su oración. Luego está escrito que Abraham creyó en Yud He Vav He y le fue contado por justicia. Cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno se le apareció. Vemos otra, por eso aquí dice, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto no tiene que ver con el sentido de no cometer errores, sino sé íntegro. Y la integridad es algo que nosotros tenemos que buscar cada día. El poder caminar en los caminos de Adonai y ser íntegro en lo moral y en recuerde que en lo religioso. Muchos buscan la integridad religiosa cuando muchas cosas que hoy estamos donde estamos no podemos cumplirla aunque lo queramos, porque no estamos en la tierra de Israel. Es importante entender y ver que siempre el poder hacer lo moral, hoy día estar bien en nuestra vida interna delante del Rey, que es lo que nos va a llevar a acercar y a hacer lo que la Torá nos demanda. Algunos escritores, dicen estudiosos de la Torá, dice que aquí no está escrito que no les di a conocer, sino que no me di a conocer en plenitud. Yo era conocido por ellos con mi cualidad de veracidad, en el cual el nombre es llamado el Eterno, fiel para hacer que mi palabra se verifique. Así pues, les había hecho una promesa en ellos. Tenemos que entender que la revelación de uno de los hombres del Eterno implica no solamente el conocimiento de la pronunciación o de la escritura del nombre, sino la revelación de una acción por medio del cual el infinito, nuestro Eterno, se relaciona con el mundo. El Eterno se revela mediante sus diferentes nombres o sus diferentes, más que nombres, sus diferentes funciones aquí en la tierra.
que nos permite poder entender que estuvo el fiel, que estuvo el proveedor, Jireh, que estuvo el Gadol, el grande, que estuvo el Gibor, el fuerte, que estuvo, y usted comienza a darle como el Padre se mencionó con cada uno y le dio el propósito del momento de cuál es su función en lo que estaba ocurriendo con él y con su pueblo. De esta manera hay que entender que este versículo, o lo que estaba haciendo ahí, hay una acción que implica en la revelación del nombre, y esta acción todavía no había sido revelada en su totalidad a los patriarcas, pero sí se les fue revelada la acción que implícitamente llevaba el nombre de El Shaddai. El nombre Shaddai puede entenderse principalmente de dos maneras. Una como el Dios Todopoderoso, que el que es poderoso en todo lo que hace, y el Dios todo lo suficiente, para que usted sepa que es el que suple y el que es todo lo llena. Hermanos, con su Elohim estando en su vida, él todo lo llena. Usted solamente necesita de él para tenerlo todo. Los patriarcas habían conocido al infinito con ese nombre, que corresponde a esa manera específica de actuar hacia ellos y el resto del mundo. Había conocido la mano protectora de El Shaddai cuando pasaban por los peligros. Habían conocido sus milagros sobrenaturales, y en la creación habían experimentado que El Shaddai les había dado todo lo que necesitaban para estar satisfechos. Está escrito que Abraham murió satisfecho. Mire lo que dice Génesis 25:8. Me permiten poder buscarle acá. Vamos a buscar en Génesis 25:8, por favor. Vamos a ver acá. Génesis 25:8. Génesis, y les voy a leer acá 25 versículo 8. Vamos a verla acá, quiero mostrárselo aquí. Ya, dice: entonces Abraham respiró por última vez, muriendo a una edad madura, un hombre viejo de edad, lleno de años, y él fue reunido con su pueblo. Hermanos, cuando usted ve la palabra que era un hombre viejo o anciano, lleno de años, hermanos, hay alguna parte en la Torá que nos invita o nos da a entender que usted puede tener años o puede ser una armadura, pero no significa que ha cumplido lo predeterminado por su Señor. Entonces, lo que implica que este pasaje dice un hombre, vamos a leerlo como dice ahí, viejo, lleno de años, y le fue contado. O sea, un hombre viejo porque tiene años. Entonces, lo que está diciendo es que era un hombre adulto, pero el haber cumplido el propósito de Adonai lo hace un hombre que ha cumplido los tiempos necesarios para que podamos atenderle. Vamos a seguir acá. Aquí vemos otra cosa bien interesante. Pero el Eterno no había dado a conocer a ellos como el nombre, sino como el carácter y la acción tan implícitos en cada nombre. Uno de los escritores famosos de interpretación de la Torá dice que ese nombre nombra la fidelidad para cumplir las promesas. Hasta cierto punto Abraham había conocido la acción del Eterno al recibir a Isaac como el hijo de una manera milagrosa por medio de una promesa, como está escrito en Génesis 21:1. Dice: entonces, vamos a sacarlo acá. Voy a leer así. Entonces dice: el Eterno visitó a Sara como había dicho, e hizo el Eterno por Sara como había prometido. Un hombre que cumple, nuestro Eterno es el Eterno que cumple promesas a comparación de nosotros, pero Él es el que cumple las promesas. Pero hubo varias promesas que el Eterno nos muestra que Él es soberano por sobre todas las cosas.
Por ejemplo, vemos acá que el Padre, la promesa de recibir la tierra de Canaán en posesión perpetua. Eso vemos que el Padre lo cumplió con Josué. Hasta el día de hoy vemos que aún no está la plenitud de todo el extracto de todo lo que el Padre tiene que tomar en tierra, en lo que le pertenece a Israel. Pero también entendemos que los tiempos serán cumpliendo en cada instante, en cada momento, viendo que nuestro Rey va a cumplir su promesa sí o sí, porque Él es, hermano, es perfecto en todo lo que hace. Vemos aquí a unos otros nombres que el Padre se mostró, dando el sentido de la importancia de la función de lo que el Padre estaba haciendo en ese momento, con algún patriarca, con algún hombre de la Torá, hombre fiel a la Torá, y dándose a conocer que Él es el suficiente, el Shaddai o el Todopoderoso, el que todo lo suple, el que todo lo llena, el que todo lo hace por amor a nosotros. Es destacable el hecho que de lo primero que Moshe recibe es la magnífica revelación de la zarza ardiendo. Es una revelación de la compasión misericordiosa del Eterno. Y vemos acá en Éxodo capítulo 3, del versículo 7 y versículo 9. Dice, el Eterno dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, como la misericordia del Padre se acuerda de su pueblo y siempre lo tiene en su corazón. Por eso usted nunca hable mal de Israel, sino bendiga a Israel, hable bien de Israel, prospere Israel. Y he escuchado el clamor a causa de sus capataces, pues yo estoy consciente de sus sufrimientos. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, el clamor ha llegado a mi oído. Y además he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Esta manifestación es una manifestación de Gesed, de bondad, de rajen, de misericordia, que no había sido conocida por Abraham, no había sido conocida por Isaac y por Jacob. Y vemos acá lo que el Padre está haciendo es demostrarle al pueblo que Él es misericordioso con los suyos, cuando los suyos se acuerdan de Él y claman a Él. Si mi pueblo se humillare, en el cual es invocado mi nombre, dice, yo los escucharé. Cuando el Padre, no es que el Padre tenga sus oídos tapados, pero el Padre nos permite a nosotros poder acercarnos cada día de forma correcta, de la manera correcta, con tal que ninguno de nosotros nos vanagloriemos de lo que hacemos o de quienes somos, sino que nos acerquemos con humildad y con amor a buscar su presencia, perfecta presencia. Además encontramos en el nombre otro aspecto de esta relación con los otros anteriores, la redención. O sea, el Padre comienza a traer su rescate, su redención y el propósito divino de la salvación. Vemos acá. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. La opresión, hermano, es algo que el pueblo de Israel sufre. Y usted, por favor, usted no sea parte de una opresión a ninguno de los suyos, a ninguno de que sea parte del pueblo, ni a ninguno de los que hoy estamos en este tiempo, para que no cometamos el error de oprimir al pueblo, de oprimir a los menores, a los pequeñitos, que eso es lo que el Padre está guardando, y siempre hablar de bien para los suyos, para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Ahora pues ven, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Qué importante y relevante es que usted y yo estemos atentos a lo que nuestro Padre está haciendo, porque Él quiere librarnos de la mano de Egipto para no recibir opresión, para no ser opacados ni oprimidos
en lo que son. Y la palabra oprimir también tiene que ver con el sentido de opresión, perdón, de depresión. Cuando usted es oprimido, comienza en usted una depresión. Y mire lo que está sucediendo a nivel mundial a través de este virus que ha causado en nosotros una opresión y una depresión en todos los hijos de Israel, hablando en general. ¿Y qué pasa cuando usted comienza a deprimirse? Sucede que muchas veces no nos damos cuenta y comenzamos a atacarnos los unos a los otros, porque su vida, su cansancio y su estrés está tan avanzado que no mira en bendecir al Eterno, ni mira a bendecir a su hermano, sino mira en atacarlo para usted sentirse un poco mejor y a flote, que es lo que cree que está haciendo. Los hijos de Israel necesitaban una redención para poder salir de Egipto. Cuando una o varias personas han llegado a una situación de peligro, esclavitud, de enfermedad o de algo semejante y no tienen los medios para salir de allí, necesitan una redención. En este caso, el Eterno se presenta como un redentor para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Por ellos no pueden hacerlo por sí mismos, como está escrito en Éxodo 15:13, y dice: en tu rajem, en tu misericordia, has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder lo has guiado a tu santa morada. La misericordia de Adonai o la misericordia, sí, eso es lo que iba a decir. Ya. Has guiado a tu pueblo, perdón, ahí me quedé perdido. Has guiado a tu pueblo que has redimido. Y la misericordia, el Padre nos permite saber que Él es el que nos está redimiendo a su pueblo. Los está pagando un precio por su pueblo. Con su poder los has guiado a tu santa morada. O sea, cada redimido de la casa de Israel tenemos que caminar a la santa morada. ¿Y cuál es la santa morada? El templo, donde está la parte más santa y santísima, o Kadosh Kadoshim, la parte santísima. Y eso es importante entenderlo y mirarlo, porque el Padre está redimiéndonos, pero no para estar lejos de Él, sino acercándonos a Él a través de su santo templo, conociendo los niveles, conociendo la grandeza de nuestro Rey y el trono de nuestro Rey, donde está en plenitud su presencia. El Salmo 70, perdón, Deuteronomio primero, Deuteronomio 9:26. Si me permiten, se lo puedo buscar acá también. Deuteronomio 9:26, y vamos a verlo acá y vamos a leerlo juntos para que usted pueda leerlo junto a mí. Ya, vamos a verlo acá. Entonces acá nos mandamos para acá. Listo. Dice, ahí dice: yo oré al Eterno y dije: oh Eterno Elohim, no destruyas a tu pueblo, tu herencia. Tú los redimiste por medio de tu grandeza. Tú los sacaste de Misraín con una mano poderosa o fuerte. Hermanos, cuando comenzamos a leer este Éxodo, esto, lo que estamos viendo, la redención, lo estamos viendo el sentido de lo que es la remisión de nuestro Rey. Estamos dando cuenta que estamos hablando de Pesaj, el lugar donde el pueblo es redimido, donde es comprado, donde es pagado el precio por el pueblo, pero el pueblo tiene que estar cubierto en su casa, en su lugar santa, donde el Padre ha puesto en los dinteles de la casa la sangre del cordero inmolado, aquel que ha quitado el pecado. Entonces vemos que el Padre dice: yo oré al Eterno y dije: oh Elohim mío, no destruyas a tu pueblo, no lo disminuyas, no que no sea más pequeño de lo que es como pueblo, ni tu herencia. Tú lo redimiste
Por medio de tu grandeza, tú los sacaste con tu mano poderosa de Misraín, con una mano fuerte, poderosa. Mira lo que dice el Salmo también. Este lo vamos a leer solamente. Salmos 77:15. Con tu brazo has redimido a tu pueblo y los hijos de Jacob y de Joseph. Qué importante que el Padre ha comprado su pueblo, ha pagado el precio por su pueblo, y su pueblo es un pueblo adquirido por la misericordia de Adonai. Por lo tanto, hay un precio de redención, de compra, por cada vida israelita. Los patriarcas no tuvieron la experiencia con el Eterno como un gran redentor. Los antiguos, luego, en ese momento, cuando el pueblo de Israel ya era completo, ahí recién el pueblo pudo tener la redención del amor del Eterno para ser redimidos y rescatados, comprados por un precio. Ahora el Eterno se manifiesta a los hijos de Israel como un redentor para librarlos de la esclavitud. Qué importante es ver a tu pueblo, de ver a nuestro pueblo amado, como un pueblo redimido, un pueblo que ha sido comprado, pagado el precio de nuestro rey para estar junto a nuestro rey. Los hijos de Israel eran esclavos. Un esclavo no tiene derecho a su propia vida. Un esclavo no tiene derecho a su comer, a su caminar, a su vivir. Él depende de aquel que lo compró. Es por eso que Pablo habla acerca de la esclavitud de aquel que está en el Mesías, o en el sentido de que yo me hago esclavo al Eterno por amor a Él, porque entiendo de cómo me compró, me redimió. Y no es dueño de sí mismo, otra persona es el dueño de Él. Para nosotros es difícil entender esto porque no lo hemos vivido ni conocido en sí. La esclavitud de los hijos de Israel no significa solamente que tenían que trabajar duramente, sino que no eran dueños de sí mismos, le pertenecían a otro Dios, que era Faraón en ese tiempo. Pertenecían a Faraón. La Torá no revela el detalle cómo llegaron a ser esclavos. El Midrash nos comenta algo de su explicación, pero el hecho de que eran esclavos implica que en algún momento tenían que haber perdido esa libertad de expresión, esa libertad de vida, de no poder depender, de poder buscar por sí mismo, sino tener que ser, a través de ello, comprados por parte de aquel que los compró, que era Faraón, y luego el Eterno pagó el precio por cada vida de Israel. Lo cierto es que eran esclavos y como tales eran posesión de Faraón. Por lo tanto, por eso Faraón, hermanos, no podía, y con esto quiero que usted entienda algo. Faraón no, el Eterno pudiese sacar al pueblo así, hermanos, así. Pero no podía sacarlos así si es que no Faraón los soltaba. Porque tiene que ver con cambio de dueño, tiene que ver con un sentido de compra y venta. Porque si no, hubiesen sido sacados desde Misraín, pero no han sido comprados de Misraín. Por eso que Faraón tenía que decir, ya váyanse. Pero eso significaba que quedaban libres de la esclavitud, libre de aquel que los compró y los esclavizó y fueron parte de ellos, mas el Eterno ahora es el dueño de aquel que compró porque pagó el precio por ellos y los rescató con mano poderosa. Pero Faraón tenía que decir, váyanse, es un acto legal dentro del sentido de compra y el sentido de esclavitud. Entonces vemos que él implica que el Eterno no podía sacarlos de Egipto sin el permiso de su dueño. Por eso vemos que Moshe no ordena al faraón dejar ir a los hijos de Israel para celebrar fiesta, sino simplemente le pidió permiso, hasta rogando, como está escrito en Éxodo 5:3. O sea, dijo, no tenemos que ir a celebrar fiesta, sino que por favor permítenos ir a celebrar, porque sabía que le pertenecían a Faraón. Entonces ellos dijeron, versículo 5:3, dijimos de Éxodo, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te rogamos. Mire la expresión que ocupa de aquel que el pueblo en ese momento aún le pertenecía a otro Dios. Recuerde que
Ra, el dios sol, era el que pertenecía. Eso es egiptología. Con eso un poco la cantidad de dioses que tiene los egipcios y cómo se manejaban en plenitud. El dios Ra era el orden cósmico que tomaba y ordenaba las cosas y viajaba 12 horas para poder visitar a los demás lugares y volvía luego de ello. El tiempo de la noche cuando aparecía durante el día. Entonces, ver el mover de cómo tenían ellos en su sentido de vida como Egipto, es importante entenderlo también. Te rogamos camino de 3 días, desierto, para ofrecer sacrificios al Eterno vuestro Elohim. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. O sea, le está pidiendo jurídicamente o ordenadamente o fielmente que los deje ir sin que tengan que salir de una manera diferente de Egipto. Porque el pueblo, sea como sea, le pertenecía al único Elohim. La diferencia que el pueblo se vendió a Misraim o a Faraón. Jurídicamente el Eterno no podía reclamar a los hijos de Israel porque estaban bajo la autoridad de aquel que estaba hace tiempo, que era el Faraón, el dios Ra, hermanos. Y ellos respondían a ello. Y eran de su posesión. Si el Eterno los hubiese sacado sin permiso de Faraón, sería un ladrón y no respetaría el principio de la autoridad, que es el mismo que había establecido por ello. El mismo. Por esto Moshe tenía que pedir permiso hasta 7 veces para sacar a los hijos de Israel. En ninguna de estas ocasiones está escrito que el Hashem ordenó al Eterno, a Faraón, que soltara al pueblo. El Eterno no puede cometer ningún acto de injusticia que pueda, porque el único Elohim verdadero y poderoso. Y leemos este último pasaje que dice en Salmo 145, versículo 17. El Eterno es justo en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Vemos que el Padre no puede fallar a su autoridad, a su justicia, porque Él es un injusto verdadero, que procura de los debilitados, de los pobres, de los enfermos, de las viudas y los huérfanos. Él siempre procurando poder levantar al necesitado, al oprimido. Que el Señor nos bendiga, nos guarde en este tiempo maravilloso y que veamos que nuestro Rey está buscando al pueblo oprimido, que tiene que ser libre para servirle a Él. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias por escucharnos junto a Teshuvah TV. Shalom.